Este año se cumple 100 años de la terrible epidemia de gripe que ocurrió en todo el mundo y que nuestra costa también se vio afectada, ¿no? La mal llamada gripe española, porque no se ocasionó aquí en España, sino vino desde los Estados Unidos de América y acompañó a la propia guerra en su transmisión a través de todo el mundo. Vamos a decir que en 5 meses le dio la vuelta al mundo, ¿no? En España, ¿cómo entra? Pues se le llama también la dama española, pues parece ser que vino en tren. Vino un poco a consecuencia de la vuelta a casa de los soldados portugueses, que sí estaban en guerra, junto a los temporeros españoles que estaban en el sur de Francia. España no estuvo en esa guerra y se le llamó la mal llamada gripe española porque fue el primer lugar del mundo occidental que se empezó a hablar de ella. En otros sitios no se podía. No se podía hablar, primero por no desmoralizar a las tropas y segundo, el interés realmente estaba centrado en lo que eran los frentes de batalla. Se crean 3 oleadas de gripe, una en la primavera del 1918, otra en otoño de 1918 también y otra ya más flojita a principios de 1919. La primera del mes de mayo, abril o mayo, aquí en la zona nuestra de la costa no se ve demasiado afectada. Eso sí, en otoño, el 21 de octubre, ya la gripe ha entrado aquí en el pueblo y la primera víctima aparece como 6 días después, Juanillo, un crío de 14 años que fallece en la calle San Sebastián de Cartaya. Hablamos de que el 30 de octubre, como nota curiosa, el 30 de octubre en Cartaya había 2.300 griposos, o sea, un tercio de la población cartallera, hablamos de unos 6.450 personas, estaban con gripe. A partir de ahí, de esta fecha, esa gripe va increciendo y durante todo el mes de noviembre es curiosísimo como investigando en el registro civil, en su apartado de defunciones, vemos que para 20 y pocos días hace falta un tomo entero de ese registro cuando habitualmente un tomo dura casi un año al completo, ¿no? Muere muchísima gente aquí en Cartaya y se hace extensible también a los pueblos de la costa. Un poco más en Isla Cristina, que aparecen como unos 460 y tantos estos fallecidos, pero la tónica de los pueblos de la costa viene a ser el mismo. Afecta de una forma casi en parejo a hombres y a mujeres. Y en cuestión de tramos de edad, pues sí afecta muy directamente a una franja que nunca había afectado anteriormente, que es la franja de la adolescencia y la adultez joven, ¿no? En una franja entre los 14, 15 años hasta los 45, 50 años. Las gripes tradicionalmente afectan a las personas más inmunodeprimidas y en esa época y ahora suelen ser los niños y sobre todo ancianos, ¿no? Pues no, los ancianos parece ser que no están tan afectados porque sencillamente muchos de ellos sobrevivieron a una gripe que hubo a finales del siglo XIX y pudieran estar en cierto modo un poco inmunizados, ¿no? La gripe a nivel mundial pues afecta casi a un tercio de la población mundial, en España un pelín menos y la mortalidad que hay aquí en la zona puede ser en España es de un 3,5% aproximadamente. En nuestra zona aumenta un poco más y Cartaya concretamente puede alcanzar casi el 6%. Los datos de la costa, Cartaya e Isla pasan de los 400, en cambio Ayamonte y Lepe no llegan, rondan los 350 muertes por gripe. También hay que tener en cuenta una cosa, que esta patología en esa fecha se confundía con unas bronconeumonías, se confundía con tuberculosis porque se usaba, lo único que había para luchar contra ella era lavarse, higiene y un ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, que como todos bien sabemos ya es un anticoagulante leve, claro. Para los síntomas se daba en altas dosis. Muchas veces esos enfermos sangraban en su esputo y se confundía con tisis. Con lo cual yo creo que hay muchas más muertes por gripe que las que realmente están anotadas, ¿no? Dependía mucho de la habilidad del médico que diagnosticaba esa muerte. Las autoridades, ¿cómo gestionan esta epidemia que les viene de lleno? Pues primero, a nivel nacional se encuentra con un bipartidismo ya obsoleto, decimonónico, en el cual no tenía capacidad ni cualidad para poder gestionar unas leyes y unas normativas y un corpus legal para crear como te dije, unas leyes
sobre todo a nivel de salud, ¿no? Eso se traduce a toda la población. La población tenía una falta de conocimientos grandísimo, sobre todo en algo tan básico para evitar la transmisión de la gripe como es la higiene, tanto personal como del hábitat donde estaba. Viviendas hacinadas. Hombre, ya la propia literatura de la época, de principios del siglo XX, o en 1918 en este caso, ya hablaba de que España estaba enferma. Era un país con mucha tuberculosis, con mucha sífilis, muy miserable, las condiciones de trabajo eran nefastas, las condiciones de la propia vivienda eran sin luz, sin aire. Entonces era propio para desarrollar cualquier tipo de patología, y más esta que era de transmisión de por gotas de flujo de tú a tú, ¿no? Entonces, ¿qué medio había? ¿Qué dice el Estado? Lo único que dice es evitar aglomeraciones. Se prohíben los teatros, se prohíben los cines, las corridas de toros, se limitan las asistencias en general a espectáculos públicos, ¿no? Y sobre todo también a esos momentos donde hay gran concentración de gente, como uno de ellos puede ser el hecho de asistir a misa. Y no quiero que me malinterpreten con esto. El católico iba a misa a rezar para que esa epidemia dejase de actuar. Y eso no hacía bien a nadie. Realmente hacía mal porque había mayor fuente de contagio. Cuando se dan instrucciones a las direcciones provinciales de sanidad, son instrucciones de esas, de no concentración de personas y limpieza tanto de edificios públicos como de edificios particulares. Insisten en la higiene personal, aseo de fosas nasales, la limpieza de manos. ¿Y qué se usaba para ello? Pues poco había. Lo que más se usaba era el Zotal. Habían dos tipos, era un Zotal, era un desinfectante recién llegado de Inglaterra, que bueno, pues se usaba tanto para las casas como para las manos. Como nota así curiosa, en 1918 en Cartaya mueren 423 personas. Pero por ejemplo, en la pasada temporada, campaña de gripe en toda España, murieron 472. Todas de ellas con una media edad de unos 80 años y siempre inmunodeprimidos, y el 50% de esas personas que mueren no estaban ni vacunados. Con lo cual, fijaros la categoría de la gripe que hubo en 1918. Este estudio que se ha hecho aquí en Cartaya pretendo hacerlo extensivo a todos los pueblos de la costa. Los tengo ya a título de datos extraídos, y lo que falta es un poco elaborar el texto para lanzarlo.